Ariel actualmente se desempeña como secretario técnico de Newell's Old Boys, el club que vio nacer a Lionel Messi, Marcelo Bielsa y Gerardo Martino, entre tantos otros. Idiosincrasia, categorías juveniles, Big Data y un proyecto muy pero muy ambicioso. Todo eso y más en este primer episodio. Bueno, Ari, te doy la bienvenida y te agradezco mucho por estar acá. Vamos directo a hablar de fútbol, que es lo que nos interesa, y a todos los que están escuchando esto. Vos no venís de esta industria, cuando nosotros hablamos de lo que es el mundo del fútbol y el rol específico en el que vos actualmente te desempeñás, lo ligamos en la mayoría de las veces con alguien que sí viene del mundo del fútbol y que la mayoría de las veces generalmente tuvo historia en ese club. ¿Cómo fue para vos ese proceso a darse a conocer en una industria la cual no es la tuya y que se maneja muchísimos egos? Bueno, Agus, antes que nada, bueno, un placer hablar con vos. En realidad, sí, es cierto, no vengo desde hace muchísimos años del palo del fútbol, pero sí el fútbol me acompañó desde los primeros años de mi vida. Eh, el fútbol fue y va a ser una parte, probablemente la parte más importante que tengo arraigada a mí. Eh, Pero sí, toda la vida o en realidad hasta los 35 años estuve dedicado a generación de recursos humanos, a dirigir una empresa de sus recursos humanos. Creo que eso me ayudó muchísimo para poder insertarme de la mejor manera en el fútbol también. Y bueno, siempre tuve una gran pasión, ¿no? Una gran pasión por el fútbol, una gran pasión por el seguimiento de jugadores, una gran pasión incluso por Newell, que es el club donde trabajo. Y bueno, es así que eh, hace ya 12 años ininterrumpidamente que sigo las divisiones inferiores presencialmente en el club. Era un cable a tierra que uno tenía los días sábados, iba y veía los partidos de las divisiones de AFA. Y bueno, uno tenía un informe y un conocimiento grande de todo lo que eran las divisiones juveniles en ese momento del club. Y bueno, pasado el tiempo, recuerdo que fue el año 2015, eh, creo que después de un partido donde Newell no había jugado bien, había ciertos inconvenientes. eh, con un compañero en la platea me llevó a algunas reuniones de agrupaciones que se hacían. A mí la política nunca me interesó en demasía, ¿no? Y en esas reuniones que había de las agrupaciones, yo sentía que se hablaba poco de fútbol y pedía la palabra, y ahí me empezaron a conocer algunos. Entonces desde las distintas agrupaciones en ese momento me llevaban a reuniones con figuras que quizá podían ser en su momento algunas personas ligadas al club. Eh, y así fue que conocí gente muy importante para mí, que fue muy generosa incluso para conmigo, como fue en su momento Claudio Vivas y como fue también en su momento Sebastián Pait. Para mí una persona que me ayudó muchísimo. Y bueno, pasó el tiempo, fueron las elecciones en Newell, recuerdo, y no ganaron ninguna de esas agrupaciones. Y un día estaba presenciando las inferiores y pasó Martín Mackey por al lado, que fue el director de las inferiores de Newell's en el periodo 2017 hasta el 2018. Y me dijo que me conocía, me pidió una reunión, hablamos con él. Y bueno, también a los 2 meses de esa primera reunión que tuve con él, me llamó por teléfono, me dijo que no había conocido nadie con la pasión que uno tenía por el fútbol, con el conocimiento que uno tenía por el fútbol y con la gestión que me daba mi labor personal. Así que bueno, cometí iba a decir la irresponsabilidad, pero no, creo que me salió el alma renunciar a mi trabajo y bueno, a partir del año 2016, octubre del 2016, ser el director de captación de las juveniles de Newell's. Más allá de eso, mi gran pasión siempre fue el fútbol profesional y bueno, y todo lo que tenía que ver con las estadísticas, con los datos, con el seguimiento de los jugadores, algo que me acompaña, te repito, desde muy chiquitito. Este, Puedo hablar hoy de qué sé yo, tenía 8 o 9 años, la revista Solo Fútbol para mí era mi enciclopedia, era mi juguete preferido.
desde conocer, no sé, Catalano, Batista, Segovia, Luongo y Zanetti, que era la defensa de Deportivo Español, estoy haciendo memoria ahora, o que Parsechian era el técnico de Armenio. Bueno, era algo que ya lo tengo incorporado con mí, que me acompaña muy de chico, y bueno, creo que esa pasión es la que me llevó a estar donde estoy hoy, que me encargo de la Secretaría Técnica de Newell. Te noto con mucha pasión por tu cargo y por el club al que representás hoy como secretario técnico de Newell's. ¿Recordás cuál fue esa primera o herramienta o medida que tomaron en conjunto para mejorar todo el tema de las inferiores de Newell's? Las inferiores de Newell en lo que es captación siempre ha trabajado bien. Newell es un referente. En su momento, cuando me proponen ser el director de la captación en inferiores, Newell tenía un muy buen trabajo realizado en sus inferiores, pero me contratan para empezar a gestionar también todo lo que es relaciones institucionales y poder generar un filtro de jugadores mucho más acorde para el club. Pero Newell venía trabajando bien. El tema es que cuando llegué, Newell tenía diferentes captadores, un captador que estaba en el norte, otro que estaba en el sur del país. A esos dos se decidió que no iban a seguir. Entonces, bueno, todo mi trabajo, que era un trabajo de gestión y organización, estaba con la persona que justamente hoy, gracias a Dios, volvió al club, que está como director de captación en las inferiores, que es Hernán. Y bueno, y él decidió irse. Entonces, yo que tenía todo un trabajo organizativo muy grande, tuve que también abarcar lo operativo. Y yo ahí considero que se continuó con el buen trabajo, que pude generar un equipo de trabajo y de gente idónea, sana. Para mí la captación en juveniles tiene que ver con ser sanos, transparentes, profesionales, con dar una buena comunicación a la familia de los chicos que va a venir a jugar a tu club. Para mí es una condición sine qua non. Seguramente si estamos viendo un partido de chicos de 12, 13 años, nos vamos a dar cuenta quién juega bien. Lo difícil probablemente es que lo hacemos, ¿no? Y lo habíamos hecho en su momento, es ver quién puede funcionar bien de acá a 6, 7 años. Una vez se deja guiar por lo que ve y no por lo que va a hacer. Entonces, bueno, habíamos generado un registro de filtros muy importantes que, bueno, lo pudimos desarrollar, pero yo siempre en la cabeza tuve la idea de la Secretaría Técnica. En el año 2001, 2002, ya hacía 2 años que el Sevilla estaba empezando a cambiar algunas cuestiones, empecé a seguir mucho la campaña de él, me empecé a instruir en lo que hacía Monchi en España, que hoy, para lo que es este ambiente, es muy conocido, pero en ese momento no lo conocía demasiada gente. Y bueno, me apasionaron siempre de chico los libros de pases, quién se iba a tal club, quién venía. Intuía a ver si este jugador podía rendir acá, podía rendir allá, los empezaba a seguía su carrera, me acuerdo de momentos muy puntuales. Bueno, todo eso, como te decía, fue lo que me llevó a hoy en día poder estar donde estoy. Conocí a Sebastián Perata, que es el director deportivo de Newell, antes de que él sea el director deportivo. Yo era el director de captación, tuve una charla con él, y él todavía no estaba dentro del club. Le dije que a mí me apasionaba el fútbol profesional y las secretarías técnicas, cuáles jugadores se tendrían que elegir, cuáles jugadores son los que tendrían que formar parte de un modelo de club y poder salir a hacer experiencia en otros lugares. Y bueno, él me escuchó, y a los 8, 9 meses, al año de esa charla, un poco más, al año y medio de esa charla, en junio del 2019, abril del 2019, comencé a trabajar más ligado a lo profesional. Sí, ahora vamos a pasar un poco más a lo que es la Secretaría Técnica y el fútbol profesional, que es tu trabajo actual. Pero en un club como Newell's, que tiene tanta historia con sus categorías juveniles e inferiores, ¿cómo se forma el biotipo de un jugador que llega a Newell's muy joven y que espera como su más ansiado premio llegar a la primera división? ¿Qué tiene que tener ese jugador de Newell's para ser fiel a su historia? Hoy la captación considero que cambió muchísimo a lo que era 40 años atrás, donde Newell fue pionero, donde de la mano de Jorge Bernardo Grifa, que hoy también, digamos, está ligado al club, y al cual conozco y tuve la oportunidad de hablar con él. Hace 40 años Newell fue pionero, entonces probablemente de 40 jugadores que había para captar en cierta zona, 37, 38 venían a Newell. Con lo que fue la globalización y que todos los clubes empezaron a buscar jugadores, obviamente que de esos 40 hoy en día, y ya hace 20 años atrás, probablemente hay
7 u 8 que puedan venir a Newell, 7 u 8 van a la competencia, 5 o 6 irán a Racing, 4 o 5 irán a Banfield, y se ha dividiendo, se ha ido dividiendo. Entonces considero que lo que tiene que tener un jugador primero es que el club darle todas las herramientas para que ese jugador se potencie, ¿no? Muchas veces hay jugadores muy destacados en una 9ª división y que después con el proceso formativo llegan a 5ª, 4ª división y después quedan en la nada. Y hay jugadores que han sabido sufrir un proceso que quizá han pasado, bueno, en el caso acá en Rosario, por la Liga Rosarina, después por AFA y hoy en día juegan en la primera división de Newell. Aníbal Moreno, por ejemplo, es un jugador que ha jugado en la Liga Rosarina. Facundo Nadalín, que hoy juega en la primera división de Newell, ha jugado en la Rosarina de fútbol y probablemente no hayan sido el más destacado de su categoría, ¿no? Entonces considero que uno tiene que siempre evaluar en divisiones inferiores el potencial del jugador. O sea, no conformarse con lo que ve en el momento, sino evaluar si ese jugador tiene la personalidad, tiene la costumbre, tiene la familia que lo apoye, y después una vez que está en tu club, obviamente darle todas las herramientas como la educación. Nosotros, Newell es una escuela, o sea, Newell tiene una escuela que alberga a los chicos, darle la pensión, una correcta alimentación y obviamente ayudar a todo el proceso formativo. Vos me hablabas también un poco de que son muy pocos, lo sabemos todos, son muy pocos los jugadores que llegan a primera de los que se van a probar en una primera instancia. ¿Cómo se lo lleva a ese juvenil para que intente llegar esto sin demasiadas dificultades a la primera de Newell's, que como sabemos es algo muy, muy complicado para cualquier equipo del fútbol? Sí, primero que Newell es un club, te repito, digamos, es un club muy pasional, muy, muy importante, donde no es fácil jugar, ¿no? Newell hoy en día, y los clubes grandes no tienen demasiada paciencia a veces para con los chicos, ¿no? Entonces, lo más importante es que cuando llegan a primera poder sostenerlo, ¿no? En el tiempo. Entonces, Newell, por ejemplo, este último año debutaron cerca de 12 chicos de divisiones inferiores en primera división, un número tremendo. Después hay que ver si logramos que esos chicos se sustenten, ¿no? No todos tienen la posibilidad de jugar en la primera. En una prueba, imagínate que en una prueba de 300 chicos probablemente nosotros fichábamos a uno o a dos. Y de ese uno o dos que se van formando, después tienen que llegar a primera, o sea que no es sencillo. Yo considero que, te repito, Newell, el último torneo que se disputó fue cuarto en la tabla general, es un equipo que en divisiones inferiores está trabajando muy bien, de la mano de Enrique Borrelli, que es el coordinador de fútbol, pero tiene muy buenos jugadores. Probablemente no para todos sea la primera de Newell, pero sí considero que si un club de fútbol, que es muy difícil articular, pero tiene un departamento de salida que pueda trabajar para el club, probablemente el jugador que no juegue en Newell puede jugar en una primera división de cualquier otro club en Sudamérica, en una división de Perú, en Chile, en Uruguay, o en un Nacional B, porque Newell lo forma para eso, ¿no? Creo que el club tiene que acompañar justamente ese proceso, porque el día de mañana, si vos le das una buena carrera al chico, el chico hasta puede volver a tu club siendo otro jugador y cuidando el capital que es el jugador, o también, quizá más allá de que no sea modelo de jugador para tu club, sí, quizá en un club mucho más chico o algo puede jugar y ese club te lo puede comprar y podés monetizar lo que en otra ocasión quizás hasta dejás libre. Entonces, pero me parece que es un proceso que tiene que articularse desde divisiones inferiores hasta primera división. Está bien. Y ahora pasando sí un poco más a lo que es el fútbol profesional y el trabajo que estás teniendo actualmente, ¿cómo surge esta idea, la Secretaría Técnica? Vos me contabas un poco que desde 2001, 2002 lo seguís a Monchi, que bueno, es una de las referencias en lo que está en todo el mundo de la dirección deportiva, como de la profesionalización del fútbol. ¿Cómo surge esta idea? Vos te juntás con Sebastián y cómo surge este modelo que tiene hoy Newell's de trabajo más profesional y con empleados a la altura. Primero que la figura de Secretaría Técnica, no me gusta llamarlo Secretaría Técnica porque también está el secretario técnico, que es probablemente un papel mucho más administrativo. A mí me gusta llamar la área de investigación deportiva y de gestión deportiva, ¿no? En Sudamérica no está del todo institucionalizada.
En Argentina lo ha realizado, lo ha hecho Racing, que he tenido contacto con ellos. Creo que se adecuó muy bien a lo que fue Racing y hoy en día no está y ha tenido ciertos choques que ha hecho que algo muy bueno no haya estado más, ¿no? Te repito, hace muchos años que me apasiona el tema. Y cuando conocí a Sebastián Perata, le comenté que yo, si bien estaba trabajando en divisiones inferiores, en un puesto importante, mi objetivo era poder armar, diagramar, formar, crear la Secretaría Técnica, ¿no? Una Secretaría Técnica que cuide los intereses del club, que cuide los beneficios de la institución, que trabaje para el club y no únicamente para un entrenador o para un director deportivo. Considero que es el futuro. Acá en Sudamérica no está del todo institucionalizada como hay que institucionalizarla. Está bien que muchos clubes no son sociedades anónimas, no tienen un dueño, entonces representa a los socios y los dirigentes muchas veces no dan ese salto de calidad. En Newell's sí está la idea. Yo creo que necesitamos seguir mejorando en forma permanente y cada vez más. Te repito, digamos, la Secretaría Técnica de Racing probablemente fue una idea muy buena que no termina de profundizarse como probablemente el director deportivo quería porque hubo algunas cosas o algunas piedras en el camino que lo evitaron. Bueno, yo hace ya van a ser 2 años que estoy al mando de esta idea. Creo que sí, si bien necesitamos darle cada vez mucho más fuerza, creo que sí que se ha escuchado la palabra nuestra. De hecho, han llegado muchos jugadores, sobre todo en el primer mercado de pases, por este trabajo, que han funcionado, que han rendido. Las instituciones en el fútbol argentino son muy ciclotímicas, son electrocardiogramas que pasan de estar un tiempo bien a otro tiempo mal, y no estoy de acuerdo con eso. Considero que hay que plazar, hay que gestar un fútbol a mediano y largo plazo. Te repito, que cuiden los intereses del club, que uno haga un trabajo sumamente profesional, que lleguen los mejores jugadores, estudiar la idiosincrasia de los clubes, de los jugadores. Para mí es clave. Y bueno, a veces no es fácil, ¿no? A veces no es fácil. Yo doy algunas conferencias en España y también en parte de Sudamérica. Y en Sudamérica, cuando uno muestra el trabajo que se pretende, se sorprenden porque no es un trabajo que esté netamente instalado, ¿no? Y bueno, considero que es lo que de acá a 6, 7 años se tiene que hacer y se va a hacer. No, el 99% del fútbol o de la gente del fútbol que conozco quiere ser entrenadora o le gusta ser entrenador. Este trabajo es otra cosa, no es para ser entrenador. Este es un trabajo de gestión, de investigación, de intuición, como te decía antes, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy grande que justamente está dentro de una dirección deportiva. Y de este proceso de profesionalización que vos tanto mencionás, ¿cuánta importancia tuvieron tanto Jorge Grifa como Marcelo Bielsa? Jorge Grifa es posiblemente el que inició todo un proceso muy ganador que tuvo Newell a fines de los 80 y a principios de los 90. Todos esos jugadores surgidos de divisiones inferiores, y Marcelo Bielsa es la persona que posiblemente más influyente en la historia de Newell, una persona que bueno, en lo personal también me marcó y que es un ídolo, ¿no? Creo que ellos dos son los máximos referentes en la historia del club. ¿Tuviste la posibilidad de conocerlo a Marcelo o todavía no? No lo conozco a Marcelo, ojalá que pueda tener esa posibilidad, pero no lo conozco. Bueno, está bien. Y ahora volviendo un poco más sí, a lo que es tu trabajo y la Secretaría Técnica. ¿Cuánto tiempo vos crees que debería tener un proyecto mínimo como para empezar a dar los frutos necesarios? Sabemos que no es algo que pase de un día para el otro, pero vos ¿cuánto decís que tendría que tener un proyecto para poder asentarse y empezar a dar frutos a largo plazo? Si lo dividís en dos, un proceso de divisiones inferiores, por lo menos mínimamente necesita 3 años de gestación, por una cuestión de que es la captación justo con la formación y junto con que ese chico se inserte en la primera división. Para el trabajo de una secretaría técnica, de un libro de pase acorde y demás, se puede empezar a trabajar de una manera inmediata. Necesitas que el club esté ordenado, que el club tire todo junto para adelante, que se compartan los mismos valores, que estén las funciones claras,
que eliminar una palabra que considero que en el fútbol existe y mucho, que son los egos. Hay demasiado ego muchas veces, entonces necesitas que el club tire para adelante. Si el club tira para adelante, este es un trabajo que te achica. La Secretaría Técnica, en lo que es scouting e investigación, ¿qué hace? Achicar los márgenes de error. ¿Cuántos jugadores hemos visto que han llegado y no han rendido? No únicamente en un club, sino en el fútbol argentino o en Sudamérica y demás. Y muchas veces no se invierte, se gasta dinero. Yo soy un convencido de que cuando las cosas se hacen a conciencia, con profesionalismo, idoneidad, las cosas salen mucho mejor. La Secretaría Técnica no trabaja pensando únicamente en el partido que viene, trabaja a mediano y largo plazo. A mediano y largo plazo, ¿qué quiere decir? Que podés incorporar un jugador que posiblemente va a tener una adaptación al fútbol de tu club, pero que a mediano y largo plazo te va a dar dividendos desde lo deportivo y desde lo económico. Entonces, considero que nosotros estamos para cuidar, te repito, los intereses del club y que a corto plazo se tienen que ver los beneficios, pero que a mediano y largo se tienen que dar beneficios realmente que hagan que el modelo de club sea el que vos pretendés. Y para cuidar también estos intereses del club es necesario tener una línea de trabajo. ¿Cómo tienen formada en Newell's esa línea de trabajo? Hemos escuchado a muchísimos directores deportivos que dividen el año en diferentes etapas y miran de una manera particular a los jugadores. ¿Cómo lo hacen en Newell's? Mirá, lo que básicamente yo hago es, nosotros tenemos una idea muy, muy clara, ¿no? Primero, la idea pasa por compartir valores, por generar el equipo de trabajo, por, como te decía, crear las estructuras formales, ¿no? Hoy en día hay 4 personas que me acompañan. Es difícil poder institucionalizar como uno quiere las herramientas en este sentido, pero considero que una Secretaría Técnica tiene que tener autonomía. Es importantísimo que esté integrada por hombres y no por nombres, hombres y no nombres. Me parece algo clave, una condición importantísima. Que tenga estructura para lograr los objetivos que se tracen, que haya conocimiento del mercado y que se puedan evaluar futuras promesas, y también jugadores que estén a mitad del rendimiento, un equipo de trabajo que sepa, que controle y que fiche al futbolista indicado, ver mucho fútbol, tanto nacional como internacionalmente, realizar informes semanales, visualizarlos, analizarlos, sumarlos a la plataforma del club, estar conectado también, obviamente, en forma permanente para contrarrestar información, poseer los contactos de confianza que haya que tener, y después lo divido en 2. Por un lado, todo lo que es información, y por otro lado, todo lo que es conocimiento. En lo que es la información, ¿qué necesitas? Asistencia a los estadios, ver presencialmente los partidos y obviamente también poder interactuar con la gente y justamente que te dé esos contactos, ¿no? Pero tenés que viajar y ver mucho fútbol. Hoy en día también están las plataformas como pueden ser Winscout o Instat. También obviamente tenemos seguimiento de los partidos en vivo por televisión. Tenemos un listado también de contactos, representantes y demás que colaboran en toda esa fuente de información, las páginas web, las redes sociales, desde Facebook, Twitter, Instagram. Es importante para evaluar un jugador. A ver, tenemos tal jugador, bueno, vamos a ver cómo se manejan las redes sociales. Aparece en la red social teniendo hábitos negativos, es una persona de perfil bajo, tiene el perfil alto, bueno, averiguamos absolutamente todos. A ver lo que dice la prensa también, a ver si tiene resultados positivos o negativos. Considero que toda la idiosincrasia del jugador que se pueda recolectar y conocer es muchísimo mejor. Todo eso forma parte de la información. Y una vez que tenemos toda... Sí, sí. Y una vez que tenemos toda la información que queremos del jugador, empieza el filtrado, ¿no? De esta información, ¿quiénes están? Digamos, todo lo que es la Secretaría Técnica con el director deportivo y con los scouts. Entonces ahí comienza el filtrado de la información, se genera la gestión, como lo llamo yo, de la información, y toda esa información la convertimos en conocimiento, ¿no? Y para convertir esa información en conocimiento, necesitas generar un listado con los jugadores destacados que vos observes. Nosotros nos manejamos mensualmente con una lista muy grande de jugadores, cerca de 3.500 jugadores. Mes por mes vamos haciendo informes. Te lo resumo, esa lista de 3.000 y pico de jugadores
se va reduciendo hasta llegar a 55 jugadores y poder presentar del 1 al 11 5 jugadores en la posición, ¿no? Pero esa lista incluye los destacados, las oportunidades de mercado, porque muchas veces hay jugadores que, por ejemplo, se le vencen contratos y demás, entonces generamos todo ese conocimiento. Los descartes de muchos clubes que quizá pueden cometer errores, entonces analizar también qué jugadores no van a seguir en otros clubes. Los jóvenes con proyección y que vienen asomando, por ejemplo, pongo el caso de Gianni, un chico que es un joven que viene de Quilmes, del AVE Nacional, que nosotros sabíamos que iba a tener una adaptación y que hoy en día consideramos que le va a dar dividendos al club. En la progresión de los jugadores que estamos analizando, en el perfil de los jugadores que vamos a buscar, entonces lo que generamos es una estructura y un registro. Por un lado, como te decía, la estructura, y por otro lado el registro, le damos valor a toda esa información, le damos accesibilidad, compartimos la información, le damos una comunicación eficaz, generamos el conocimiento, lo organizamos, le damos el método que queremos, y de esa manera creemos que somos un soporte probablemente muy, muy interesante para el club. Y dentro de esa búsqueda, generalmente se suelen buscar o solemos escuchar a los grandes referentes de este ámbito que suelen buscar por cualidades que tienen los jugadores o perfiles. ¿Qué se busca, por ejemplo, en un defensor central en Newell's? ¿Cuál es una característica primordial que tiene que tener? Depende obviamente de la característica que quizá pueda llegar a pedir el entrenador de turno, ¿no? Pero considero que uno tiene que definir el perfil a buscar como club, que tenés que observarlo, que seguirlo y que después elegirlo. Y una vez que lo elegís, haces una evaluación final. Dentro de esa evaluación final existe el perfil técnico y táctico, el perfil físico del jugador y el perfil psicológico. Y después, por otro lado, tenés que evaluar las condiciones económicas del jugador, la valorización a futuro que pueda llegar a tener ese jugador y la adaptación que pueda llegar a tener el jugador. O sea que vos dentro de tu informe o de tus informes podés tener jugadores que cumplan a cortísimo plazo, un jugador de jerarquía. Newell incorporó, por ejemplo, a Lema. Y Lema sabíamos que venía y jugaba y no necesitaba adaptación. Gianni es un jugador joven que necesitaba esa adaptación, pero sabíamos que las condiciones económicas eran favorables y que probablemente la valorización a futuro, si sorteaba el obstáculo de la adaptación, posiblemente tenía una valorización a futuro importante. Entonces considero que esas son las cuestiones claves. Después evaluamos, por ejemplo, nosotros trajimos a Julián Fernández en el primer libro de pases, un trabajo que realizamos como Secretaría Técnica, y sabíamos que, por ejemplo, de las 15 variantes que nosotros tuviéramos de un volante central, Julián Fernández tenía la mayoría. Tenía equilibrio defensivo y ofensivo, tenía técnica de quite, tenía 1 versus 1 ofensivo y defensivo también, tenía sentido de la ubicación, tenía conciencia de los rivales, sabía efectuar los relevos de la mejor manera, tenía kit y distribución, presencia, sacrificio. Posiblemente sabíamos que no era un jugador que daba gran calidad de pases, o que los controles orientados quizá no eran los indicados, pero dentro de todo el análisis que habíamos hecho era el indicado, dentro de las 5 variantes que habíamos ofrecido, ¿no? Desde lo mental sabíamos que era un jugador valiente, temperamental, atrevido. Desde lo físico, que sabíamos que era fuerte y resistente, o por ejemplo un marcador central, que en su momento presentamos, por ejemplo, a Gentiletti, que sabíamos que también, desde la técnica de quite, desde la cobertura, el relevo de los laterales, un gran pase de salida, la elaboración de juego, el criterio, hasta saber que mentalmente era un jugador que era un caudillo en lo defensivo, tenía liderazgo, tenía experiencia. Bueno, todo ese tipo de perfil lo hacemos obviamente por posición, ¿no? Y me imagino que luego, para cerrar, los futbolistas, alguna parte muy importante de esto era verlos en vivo, verlos en la cancha. ¿Cómo han sabido adaptarse en esta situación en la que quizás no se pueda acceder tan fácilmente a ver un partido en vivo en un estadio? No, nosotros, Agus, tenemos una información muy grande del jugador. Quizá, mira, te comento, a toda esa información que recién te comenté y en cómo nosotros nos trabajamos, hay una palabra que para mí es clave y que forma parte de lo que es la pasión por el fútbol, ¿no? Que es la idiosincrasia.
y considero que la idiosincrasia en lo que es el rendimiento es lo que en definitiva muchas veces termina achicando los márgenes de error. Por ponerte un ejemplo, el Big Data es importantísimo, sí, lo usamos, lo tenemos, comparo, lo uso, la gente que trabaja conmigo le pido que lo use, pero a su vez lo que viene con uno mismo y lo que llama y lo que muchas veces es la gestión del conocimiento y que incluso lleva muchas veces a la intuición, es conocer el rendimiento que ha tenido, por ejemplo, en los clubes donde estuvo, saber si ese jugador generó empatía, si ese jugador logró identidad en los clubes donde estuvo, si tuvo gestos positivos, ¿le hizo juicio? ¿No le hizo juicio? ¿Cómo se comportó? ¿La gente lo quería? ¿La gente no lo quería? Yo no me olvido más, te puedo contar una anécdota chiquitita de un jugador que me... Claro. Mirá, en el año 2004, principio del 2004, Newell incorpora 2 jugadores, a Morales, que venía proveniente de Lanús y había pasado por Arsenal, un enganche, y incorporó al Pepi Zapata. Y probablemente el Big Data, o probablemente los números en el fútbol, seguramente le daban mejor a uno que a otro, más allá de que eran posiciones diferentes, ¿no? Pero posiblemente al Pepi Zapata el pase de salida no le daba o no llegaba a un 60% de efectividad. Lo que quiero decir con esto es que no me olvido más y a mí me marcó a la hora de ver jugadores o ver un jugador también, y es un estudio que uno siempre hacía, ¿no? El último partido que juega Zapata en Estudiantes, creo que sale 2 o 3 minutos antes de que termine el partido y es reemplazado. Y no me olvido más, toda la cancha ovacionándolo y enfocan la persona de las cámaras enfocan la cara de una persona, un señor ya mayor, y llorando lo despedía aplaudiéndose. Bueno, eso me marcó. Javier Morales, un gran jugador, posiblemente no había marcado esas situaciones o cuestiones de Lanús. Bueno, dicho y hecho, al año Zapata, sin ser titular inamovible en mi club, o en Newell's en ese momento, fue un estandarte y marcó mucho a la gente de Newell's, más allá de no ser un jugador surgido de inferiores. Bueno, todas esas cuestiones achican muchísimo más, considero, el margen de error que ver si entregó un 60 o un 62% de balones de manera correcta, ¿no? El fútbol hay que contextualizarlo. No es lo mismo tener un 80% de efectividad en el pase en la Liga Argentina que en lo que es la Liga Uruguaya o en lo que es la MLS. No es lo mismo tener un porcentaje alto de efectividad en el duelo individual aéreo en la Liga Peruana que en lo que es la Liga Alemana. Entonces, si no contextualizamos el dato, vamos a cometer muchísimos errores. Y bueno, vos me hablabas también un poco de lo que son las inferiores, el proceso de scouting. ¿Cómo hacen para balancear eso, siendo Newell un club que tiene, tanto Newell como todo el fútbol argentino, que es como una máxima primordial el ser exportador, es un mercado totalmente exportador? ¿Cómo hacen para balancear la llegada de los jugadores con la promoción de los juveniles? Mirá, Agus, siempre lo digo y lo comparo, esto que me preguntás lo comparo con una empresa, una organización. Yo considero que un equipo de fútbol, al igual que una empresa que funcione de la mejor manera, tiene que tener un equilibrio. ¿Ese equilibrio qué te lo da? Un 33% en una empresa, ¿no? Bueno, un 33% de esos empleados que son los jerarcas, ¿no? Que son la gente de experiencia, los que toman las decisiones, los que tienen experiencia, los que tienen jerarquía, la gente que corta el bacalao, ¿no? Bueno, una empresa se compone de un 33% de esa gente. También las empresas que funcionan bien tienen un porcentaje, probablemente un 33%, de esos empleados que se ponen la camiseta de la empresa, que sabes que si tienen que hacer horas extras las hacen, de que son honestos, sanos, trabajadores, que quizás no tienen aires de grandeza y que no aspiran a ser o a tener lugares de privilegio dentro de la institución. Bueno, pero son iguales que importantes. Y después tenés un 33% de jóvenes con un potencial enorme que el día de mañana se quieren comer crudo a los gerentes y a los jerarcas. Bueno, un equipo de fútbol y un club de fútbol es lo mismo. Se me viene ahora a la mente el Newell del 2004, por ejemplo. No era lo mismo posiblemente el Tano Vela, el Colorado Re y el Memo Bordelo
que lo que era Scocco, Marino y Bellucci, y que lo que era Maidana, Villar y Capria y Ortega. Entonces, tenías una conjunción de ese 33%, y si vos analizás los equipos del fútbol argentino que tienen esa conjetura, son los que en realidad siempre tienen buenos resultados. Y dentro de ese plan de idiosincrasia, de una línea de trabajo, de lo que es la historia de Newell's, ¿cómo se trata ese sentido de pertenencia en un club del que muchos jugadores son los que vuelven? Newell es muy particular, con el que sale de Newell siempre, por lo general, tiene la premisa de volver al club. Es un club que te irradia mucha pasión. Y bueno, de hecho hoy lo ves, digamos, desde Maxi Rodríguez, Scocco, jugadores que han vuelto y que en su momento Heinze, Bernardi, jugadores que han tenido una carrera brillante y que, bueno, ha pasado en Racing también con Lisandro López, por ejemplo, ¿no? Con Milito mismo, jugadores que han tenido una carrera brillante, pero que han tenido como indicador más importante volver a su club. Yo creo que Newell no lo va a perder y lo tiene que seguir fomentando las divisiones inferiores como lo hace, porque hay un muy buen trabajo. A veces las presiones que tenés como club importante y obtener resultados no permite esa adaptación de los jugadores, pero si vamos al año pasado, bueno, este año fue un año de inserción importante de los chicos en el club. Desde, bueno, Newell vendió a Aníbal Moreno, Jerónimo Cachiabue, apareció Calcaterra, aparece Cingolani, Francisco González, que está lesionado. Ahora debutó Acevedo hace unos partidos. Entonces Newell siempre esforza, Aguirre, Jaime, jugadores categoría 2003, 2004. Entonces Newell siempre tiene un caudal de jugadores que tenemos siempre, un club tiene que mejorar siempre ese paso a primera división, esa gestión de que el jugador entre en el momento indicado y no apurar ni tampoco demorar los procesos. Y dentro de ese proceso me imagino que para que todo vaya armoniosamente es necesario poner objetivos. ¿Cómo se plantean los objetivos en un club tan exigente como lo es Newell's, con tanta historia y con tanta gente detrás que exige? Bueno, este año, obviamente, este último semestre no fue bueno. No fue bueno. Yo te decía, digamos, que las secretarías técnicas necesitan autonomía y necesitan poder de poder gestionar a mediano y largo plazo. Yo considero que este año Newell, desde, por ejemplo, Escobar, que no ha podido jugar, pero Escobar, el regreso de Lema, vos fíjate, Escobar, Lema, se hizo uso de la opción de Macaño, que es un arquero importante, creemos a futuro. La vuelta de Scocco y de Pablo Pérez hace un tiempo. El plantel de Newell no es un plantel, es un plantel de jerarquía, y que han aparecido esos jóvenes, ¿no? O sea que quizá el hecho de haber tenido una campaña mala para el club, creo que no tiene que tapar lo bueno. Más y tampoco, digamos, tiene que tapar un resultado bueno si las cosas se vienen haciendo mal, ¿no? Acá considero que se tiene que dar un proceso súper equilibrado, que Newell está en pos de hacerlo. Necesitamos profundizar, que el jugador que venga a Newell forme parte de un modelo de club y no prestarle la camiseta a jugadores que quizás no tienen que venir. Saber que los jugadores que pasan de divisiones inferiores a primera tienen que tener un proceso de adaptación, y después Newell tiene líderes que son positivos. Entonces, cuando logremos esa conjunción, creo que considero que el club va a funcionar obviamente cada vez mejor, ¿no? También es verdad que este año fue un año, ya el año pasado, fue un año muy político, que no hay elecciones, entonces se va trasladando, y eso puede haber afectado a los que trabajamos o a los que, o mismo, pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Yo creo que Newell tiene todo para ser un club. Vos fíjate que clubes como el Sevilla de España, como Newell, Racing, o sea, son ideales para poder hacer un trabajo a mediano y largo plazo, porque no tenés la obligación de ser campeón todos los años. Sí tenés la obligación todos los años de pelear por un campeonato, que quizá cuando vos tenés una billetera gorda, no analizás a ver el contenido del jugador, sino que agarrás y comprás el más caro y te soluciona un montón de cuestiones. El que hizo el trabajo para incorporar a Dani Alves fue el Sevilla, no fue el Barcelona. Entonces,
Dani Alves, cuando pasó al Sevilla, obviamente que necesitó el paso por el Sevilla para ir al Barcelona. Bueno, yo creo que muchos clubes de Argentina, si pueden transitar por este proceso, sería lo indicado, ¿no? Yo soy un convencido de lo que quiero, del registro de jugadores que tenemos, de la información que poseemos y demás. Hay que justamente darle autonomía a este tipo de áreas que no existe en Sudamérica y que tiene muchas piedras en el camino, porque es, sin dudas, considero que es lo que hace exitoso a un club. Y como para cerrar, así no te quito más tiempo, ¿cómo te gustaría a vos ver a Newell's en 5 o 10 años? ¿Y cómo crees que estará Newell's en 5 o 10 años si se sigue una línea de trabajo y se sigue así? Yo creo que Newell debe pensar como lo es, un club grande. Sueño con un club que cuide los intereses del club. Sueño con un club que esté unido en todas sus aristas y que vayan todos juntos hacia adelante. Un club que siga creciendo, que le dé autonomía y que profesionalice absolutamente todas las áreas, que las institucionalice porque es muy necesario. Y en realidad creo que es un deseo, no estoy afirmando que lo haga el fútbol argentino, es un deseo de que en Sudamérica se empiece a hacer, porque en algunos clubes europeos que se comenzó a hacer dio mucho rédito, en otros no todas funcionan de una gran manera, pero sí soy un convencido de que si lo hacemos con todas esas aristas que te dije antes, con profesionalismo, sabiendo lo que hacemos, se pueden armar o se puede instalar un modelo muy exitoso. Ojalá que lo pueda hacer mi club o el club donde me toque estar. Bueno, te agradezco por esta charla, muy enriquecedora, y me imagino que a todos los que escucharán esto les va a gustar tanto como a mí escucharte a vos, Ari. Así que te agradezco, muchas gracias por el tiempo. No, Agus, a vos, a los que están escuchando, un saludo, decirles que Agustín es una persona que se conectó conmigo hará un año, Agus, y que habías, creo, leído alguna entrevista y te comunicaste o nos comunicamos y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar. Sos una persona que tenés mucha pasión también por lo que haces. Te agradezco porque siempre has compartido, digamos, las cosas que hacemos y has tenido palabras para conmigo muy, muy elogiosas. Pero bueno, te deseo todo lo mejor en esto también. Te agradezco, Ari, y bueno, todo lo mejor para vos también. Nos vemos y hasta el próximo episodio.